Dios os bendiga, estamos nuevamente en nuestro programa de A la Luz de la Biblia y hoy pues queremos tocar un tema interesante acerca de una confusión que hay, acerca de lo que se llama el rapto de la Iglesia o el arrebatamiento o, como se suele mejor explicar, es el traslado de la Iglesia. Amén. La resurrección de los creyentes y los que quedan vivos, ser transformados e ir al encuentro del Señor. Eso también utiliza la palabra traslado. ¿Cómo es posible, donde la Biblia prohíbe el robar o prohíbe tener violencia? Entonces, los detractores, en este caso, de la doctrina de lo que es el traslado o el arrebatamiento, ellos dicen que cuando algo se rapta, esto quiere decir que uno que secuestra, pues toma con violencia a una persona y luego, pues como sabéis, lo amordaza, le mete una capucha, lo mete violentamente en un lugar y, en este caso, en contra de su voluntad lo toma. Eso es para lo que es raptar. Y lo que es la palabra arrebatar también se utiliza como una forma violenta. Entonces, se utiliza también para tomar algo, para hacer un hurto, para hacer un robo. Entonces tomas algo que no es tuyo y te lo llevas. Estas es las formas que se simplifica lo que es la palabra en una forma negativa, lo que es la palabra del rapto o de que es la palabra arrebatar. Si lo miramos así, realmente Cristo no es un secuestrador. Ni Cristo tampoco es un ladrón, ni Cristo tampoco viene a hurtar. Según la Biblia, el que viene a hurtar, a matar y a destruir es el diablo. Entonces, claro, basándose en esa base, si nosotros lo vemos con un poco de lógica, bueno, pues ellos presentan lo que son sus bases. Pero yo hoy quisiera hablaros acerca de lo que es la palabra arrebatar, que es la palabra más concreta, y esa palabra arrebatar se basa en una palabra griega que se llama arpazo, con H, tal como suena. Entonces, para que ustedes entiendan por qué la Biblia utiliza la palabra arpazo en griego para lo que se llama el traslado, vamos nosotros a hablar de algunas palabras en griego para que podamos entender que puede haber lo que es una palabra de arrebatar de una forma negativa, como hemos dicho antes, un secuestro, un hurto, un robo, o puede estar lo que es la palabra arpazo, que es distinta, para que sea algo positivo. La primera aclaración que yo voy a abrir es que cuando alguien se secuestra, el secuestrado jamás está de acuerdo con ese secuestro. Primero. Segundo, es arrebatado o secuestrado obligadamente. Tercero, va en contra de su deseo y de su voluntad. Sin embargo, si nosotros vemos lo que es la Iglesia dice, terminando el libro de Apocalipsis, y el Espíritu y la Iglesia dicen, ven, Señor Jesús, primero. El apóstol San Pablo enseña en Tesalonicenses 4:13 en adelante y termina el apóstol San Pablo hablando de ese traslado y dice, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. Esas palabras terminaban con el Maranata, Cristo viene a por vosotros. Por lo cual, la Iglesia está esperando ese acontecimiento. La Iglesia está deseando ese acontecimiento. La Iglesia está anhelando ese acontecimiento. No va en contra de su voluntad, ni tampoco está obligada para esto, sino que está esperando ese gran día que la Iglesia tiene que ser trasladada de esta tierra en un cuerpo glorificado al reino de Dios. Por lo cual, yo quiero hacer las definiciones. Miren, para definir la palabra robar, se utiliza la palabra en griego kleptó. Esta palabra kleptó sale en algo que ustedes han leído y han dicho muchas veces. Jesús dijo, el ladrón no vino sino para hurtar. Aquí aparece la palabra
kleptó. De allí, ustedes saben que en castellano, muchas veces una persona que va a algunos lugares y no es incluso es una adicción, y tienen incluso que hasta tener tratamiento, habla de un cleptómano o una cleptómana. La palabra viene de ahí, es tomar algo o es hurtar algo. Cuando va a un centro comercial o va a cualquier tienda y habiendo cualquier cosa coge y lo toma. Luego cuando a veces se habla con ellos dice, es como una fuerza, un impulso que yo no puedo con ella. Y tienen que incluso, pues como una persona, un alcohólico, un toxicómano, incluso pues alguien que tiene un ludópata, que está con una adicción al juego, pues esto también es una adicción que se llama cleptomanía y viene de la palabra klepto, que es hurtar, ¿vale? Entonces hay otra palabra y esta palabra es la palabra clope, con la K de kilo, L-O-P-E, clope, tal como suena. Jesús, en aquel pasaje que dijo del corazón del hombre, o del mal tesoro del corazón del hombre, sale todo lo malo, y habló acerca de robos, adulterios, y todo, etcétera, etcétera. Ahí aparece la palabra, como hemos visto, clope, que es robar. Cuando aparece robo, aparece la palabra clope. Amén. Hay otra parte que yo quiero que esté muy al tanto, porque esta es algo parecido, ¿vale? Que es entre los dos, entre hurto y entre robo, ¿vale? Que es lo que es la maquinación o el pensamiento, que aparece, es algo que aquí vais a notar un parecido a la palabra harpazo, que es con J, harpagé. Harpagé. Esta palabra harpagé quiere decir robo o rapacidad. ¿Me entendéis? Por ejemplo, se utiliza mucho cuando los animales, las rapaces, entran dentro de un corral y cogen las gallinas y las matan. Allí se utiliza esa palabra de rapacidad. Entonces, esta palabra harpagé la utilizó el Señor Jesús cuando habló con los fariseos. Lo podéis ver en Mateo 23-25. Dice, porque vosotros estáis llenos, acordaros de esta palabra que aparece, dice, estáis llenos de rapacidad. Aquí utilizó la palabra harpagé, que quiere decir estos planes para poder asaltar, para poder robar, para poder tomar algo, pero se usan planes sigilosos, son maquinaciones de astucia para poder tomar algo que no es de uno. Entonces, dichas estas tres palabras, ahora vamos a entrar en lo que es la etimología de lo que es la palabra harpazo. Como os dais cuenta, cuando Cristo quiso hablar acerca del hurto, o acerca del robo, o acerca de la rapacidad, ahí aparecen las palabras definidas, y en la Biblia, en griego, lo dice claramente. Pero cuando hablamos de la palabra harpazo tiene las siguientes variantes, y ahora atiendan bien, y los siguientes sinónimos. Entonces, yo voy a leerlos tal como aparecen, como sinónimos y como variantes. Palabra harpazo, significado. Atiendan ahora. Arrebatar, alcanzar, quitar, capturar, tomar por la fuerza. Lo repito. Arrebatar, alcanzar, quitar, capturar y tomar por la fuerza. Ahora, el sentido de la palabra harpazo. Como la palabra kleptó es mala en lo que es su definición. Amén. Y como también la palabra que hemos visto anterior, la de clope, también es mala, que hablan de hurto y hablan de robo. Y lo que es la otra, que es, hermanos míos, la palabra de rapacidad en griego, también es mala. Aquí la palabra de la etimología en griego habla de acerca de arrebatar, alcanzar, quitar, capturar
tomar por la fuerza. Esto nosotros entendemos que la palabra que da el significado, cuando yo lo diga ustedes van a ver la diferencia y luego explicaré el porqué. Dice, el verbo expresa la idea siguiente: fuerza ejercida repentinamente sobre alguien. Eso significa la palabra harpazo. Lo vuelvo a repetir: fuerza ejercida repentinamente sobre alguien. Fuerza ejercida repentinamente sobre alguien. Esto quiere decir que cuando nosotros entendemos que la palabra harpazo es una fuerza ejercida repentinamente, instantáneamente sobre alguien, nosotros entendemos las otras variantes que tienen. Es tomar por la fuerza, es quitar, es arrebatar, es alcanzar. Entonces, ¿a dónde podemos poner un ejemplo? Así como hay un hurto, hay un robo, hay una rapacidad, todo eso tiene una maquinación. Ahora bien, la palabra harpazo, ¿dónde podemos nosotros explicarlo para que la gente entienda? Miren, la palabra usar violentamente una fuerza ejercida sobre alguien, esto nos da a entender en esta palabra, si buscamos los paralelismos de ejemplo, esto quiere decir lo siguiente: cuando un bombero entra dentro de un edificio en llamas y allí en la segunda planta hay una madre o un hijo que está gritando porque no puede salir, y el bombero irrumpe con un hacha y con aquel especie de uniforme que lleva y esos cascos que llevan, él entra rompiendo puertas, él entra con las hachas abriéndose camino. Cuando toma a la mujer o toma, por ejemplo, al hijo o a las dos personas, esos dos o tres hombres que entran, yo pregunto, ¿cómo entran esos hombres? ¿Cómo los cogen? ¿Cómo se los llevan? Pregunto, ¿se ponen a hablar con ellos? ¿Los peinan? ¿Les lavan un poquito? No tienen ni siquiera un diálogo. En ese momento le preguntan, ¿estáis bien? Sí, los cogen y generalmente se los ponen al hombro y los sacan. ¿Por qué? Porque hay un peligro eminente alrededor. Las llamas están alcanzándole, están quizás a punto de morir asfixiados por el humo, la inhalación, por lo cual, ante el peligro fuerte, eminente, ellos tienen que ejercer fuerza sobre esa persona, pero de una forma no negativa, sino positiva. Cuando alguien cae de un barco y hay una persona que está abajo y está pidiendo auxilio y socorro, cuando un equipo de salvador o de salvación que se pone, alguna gente que está cuidando, un vigilante, en ese momento se lanza y empieza a nadar hacia él. Vosotros sabéis que cuando le coge, pues le coge del brazo, lo coge del cuello, se lo pone así, lo coge incluso, si está para abajo, lo toma incluso de los pelos y lo sube para arriba. ¿Por qué ejerce fuerza? Porque está a punto de ahogarse y al estar en un peligro tiene que ejercer fuerza sobre alguien o sobre algo. Entonces la palabra harpazo así podría poneros ejemplos como que un hombre está en una montaña y se ha caído y está sujetándose de una piedra o de una rama y alguien le tiene que echar en ese momento una cuerda, bajar hasta él y cogerlo de los hombros y subirlo para arriba. Está ejerciendo fuerza sin mirar incluso hasta de poder hacerle daño, porque puede hacerle incluso daño de la fuerza que hace, pero esa fuerza ejercida es simplemente por algo, es para librarlo del peligro y para librarlo de la muerte. Cuando nos habla acerca de la palabra harpazo para la iglesia, es porque las cosas que vienen son cosas terribles. ¿Qué es lo que viene? Resumido, pues mira, te lo voy a decir. Viene un caos en el mundo. Viene, como la Biblia dice, la tierra sufre dolores de parto. Viene, según la palabra, algo que se llama, atiendan ahora, en el capítulo 6 ya aparece un personaje montado en un caballo, con un arco, que si no lo identificamos bien, hay quien lo ha confundido con Cristo, y ese no es Cristo, sino ese es el anticristo. Pues detrás de ese anticristo aparecen, como conocéis, 4 jinetes, y esos 4 jinetes sabéis que es la guerra,
es el hambre, es la muerte. Bueno, todo eso va a venir nada más que comience la gran tribulación. Viene tribulación y viene, atiendan, gran tribulación, y luego viene lo más fuerte, es la ira de Dios, castigando al anticristo, al falso profeta y a todos los que tienen la marca de la bestia. Voy a resumirlo. La doctrina de la gran tribulación es una de las doctrinas más extensas donde se escribe en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Pero voy simplemente a simplificarlo lo máximo que pueda. Es que la palabra tribulación nos habla del día de la angustia, nos habla del día de la ira, nos habla del sufrimiento, nos habla del día de la venganza. Según los profetas dijeron así, y el propio Cristo lo rubricó, jamás ha habido dolor como entonces. Escúchenme, desde que el mundo existe ha habido tiempos terribles de esclavitud, ha habido tiempos de genocidio, ha habido guerras y ha habido en nuestro siglo XX, aquí recién pasado, Primera y Segunda Guerra Mundial. Ha habido también el genocidio nazi por Adolfo Hitler, donde mató a más de 6 millones del pueblo hebreo, de judíos, y a más de 700.000 gitanos que están escritos, que incluso dicen que pudo matar hasta 1 millón. También en los tiempos de la Inquisición, en los tiempos también de la persecución aquí en España del propio pueblo judío y de también el propio pueblo gitano. Bueno, pues todas esas guerras, todos los dictadores, toda la Inquisición, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial y todo lo que hablamos de dolor, de pestes, de todos los virus que ha habido, de todos lo que llamamos y entendemos por la viruela, el sarampión, la gripe, hermanos míos, española, la peste, todo aquello, hermanos, que ha habido desde los años de medievales hasta hoy en día, todo esto ha traído caos y dolor en el mundo. Bueno, pues se expresa así la Biblia, jamás hubo dolor como en esos días. Ha habido tiempos terribles, sin embargo, el dolor va a ser tremendo. Por una barra de pan, la Biblia dice que trabajará un hombre todo un día. La Biblia nos enseña que desde este cielo que vemos serán lanzados Satanás y sus demonios, y dice, ¡ay de los moradores de la tierra! Porque Satanás ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. La Biblia dice que se abrirán los abismos y de los abismos se concentrarán aquí en la tierra una cantidad de demonios que yo personalmente creo que nunca jamás en el planeta Tierra ha habido tanta acumulación de demonios con un gobierno del anticristo y del falso profeta en cabeza y todo lo que se llama, todo un gobierno político y religioso falso estará dominado por ese ser llamado el anticristo. Bueno, todo esto va a venir, será tanto el dolor que dice la palabra que los hombres y las mujeres desearán, perseguirán, llamarán a la muerte, pero dice la Biblia, pero la muerte se escapará de ellos. Por lo cual, esto es lo que viene. ¿Qué es lo que viene? Dolor. ¿Qué es lo que viene? Angustia. ¿Qué es lo que viene? Persecución. Todo esto viene. Viene tristeza, viene cataclismo, viene un gobierno satánico en pleno, de tal manera que dice que a ese ser, ese hombre llamado la bestia que sube del mar, el cuerno pequeño de Daniel, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el inicuo, más conocido por el mundo y por nosotros como el anticristo, ese ser dice que el dragón, que es Satanás, dice, le dará su trono, su poder y todo su dominio a ese personaje. La plenitud de todo el poder del diablo se lo dará a ese personaje para que él lo represente, ejecute y establezca lo que se llama el reino del anticristo o del reino de Satanás en el tiempo de la gran tribulación. Esto viene. Y como viene, aquí va, y ahora vais a, de alguna manera como un puzzle,
vais a colocar las piezas y lo vais a ver claro, como todo esto viene, peligro, muerte, hambre, persecución, anticristo, demonios, dolor, angustia, calamidades, la ira de Dios descargándose, todo esto viene. Entonces el Señor, a la iglesia de Filadelfia del primer siglo, en el libro de Apocalipsis, le dijo: sé que tienes pocas fuerzas, pero tienes dos cosas que me gustan o me agradan. La primera es que no has negado mi nombre. La segunda es que has guardado mi palabra. Y ahora explica la palabra y dice: por cuanto no negaste mi nombre y guardaste mi palabra. Aquí aparece la palabra, yo te guardaré. Y en ese yo te guardaré aparece una preposición griega que es una E y una K de kilo, que quiere decir no te guardaré dentro de la prueba, si no te guardaré es una E fuera, sacándote de ella. Esto quiere decir, aquí entramos en la palabra arpazo, es ejercer fuerza sobre alguien, es tomar violentamente a alguien. ¿Por qué? Porque esto es la similitud o la comparación del edificio en llamas, del hombre que se cae en una montaña o de aquel que se está ahogando, que ejercen fuerza sobre alguien. ¿Por qué? Porque hay un peligro eminente. Como hay un peligro eminente que viene y como el mundo está en un caos y como van a venir unos momentos difíciles, viene lo que se llama la palabra arpazo para la iglesia, es arrebatamiento. Y va a ser tomado a la fuerza y va a ejercerse una fuerza para librarnos del dolor, de la angustia, de la ira, del anticristo, del falso profeta. Por eso, la palabra arpazo no es una palabra negativa como robo, como hurto o como rapacidad, sino que la iglesia mismo, voluntariamente, termina Apocalipsis diciendo, y el Espíritu y la iglesia dicen, ven, Señor Jesús. Amén. Esta es la explicación de la palabra arpazo. Espero que les hayan dado luz. Amén. Y yo solamente os digo que estén preparados, porque el tiempo está mal y el arrebatamiento no hay señales. El arrebatamiento solamente hay una que falta para la iglesia y es que la iglesia desaparezca de este mundo y el Señor la traslade al reino celestial. Amén. Así que, queridos hermanos y amigos que me estáis escuchando, esta es la aclaración a la luz de la Biblia de lo que es la palabra arpazo. Quiero dirigirme a todos los que veis este programa y lo vais a ver. Sé que hay veces que hay dudas, sé que hay veces que hay preguntas y sé que hay veces que hay personas que se hacen preguntas de la vida o se hacen preguntas de la Biblia o se hacen preguntas de conceptos que suceden. Bien, todas aquellas preguntas que ustedes tengan, ustedes nos las envían por medio de los medios que tenemos, de los mensajes, de los teléfonos. Pónganse en contacto, déjenos un mensaje, que todo lo que esté en nuestra mano a la luz de la Biblia, nosotros vamos a intentar responder a todas sus preguntas. Pues nada, me despido de ustedes, soy el hermano Pichi y desde aquí quiero pues nada, mandaros bendiciones para todos y hasta un próximo programa a la luz de la Biblia. Que Dios os bendiga.